Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer al Colegio Oficial de la Psicología de La Rioja y a la decana, su decana Pilar Calvo, la invitación para participar en estas jornadas. Es para mí un placer estar aquí y poder compartir nuestras reflexiones sobre un poco las aportaciones de la psicología a la salud mental en contextos educativos. Yo diría que la psicología educativa tiene un papel muy relevante, ya que básicamente su finalidad es evaluar, diagnosticar, prevenir, optimizar el desarrollo de las capacidades de las personas que están en el contexto educativo y también intervenir allí cuando aparecen los problemas. El trabajo del psicólogo educativo, yo diría que es un trabajo muy determinante en relación a la promoción de la salud mental, a la prevención de problemas de salud mental, fundamentalmente, por ejemplo, pues identificando de manera temprana los problemas cuando aparecen, problemas emocionales y de conducta, problemas como la ansiedad, la depresión, las autolesiones, el riesgo de suicidio, las adicciones, el acoso, los trastornos de conducta alimentaria, la violencia filoparental, tantos de los problemas que Pilar acaba de mencionar. Además de esta identificación, ser importante por la identificación precoz, ¿no? Que es una de sus funciones, también por su intervención aplicando programas de prevención especialmente dirigidos a evitar, a frenar la emergencia precisamente de todos estos problemas, ¿no? Y también a intervenir terapéuticamente cuando ya los problemas han aparecido, pero intervenciones, vamos a decir, de primer nivel, ¿no? En el contexto educativo, el psicólogo educativo alcanza un nivel, diríamos, un techo en las intervenciones terapéuticas que puede desarrollar, pero en función del diagnóstico y de la gravedad de los problemas, derivando diríamos, esos casos a otros profesionales externos, sean psicólogos sanitarios, psicólogos clínicos, forenses, a centros de tratamiento de adicciones, a centros de tratamiento de trastornos de conducta alimentaria, etcétera, y realizando específicamente un seguimiento de esos estudiantes y sus familias y una coordinación, ¿no? con el propio centro educativo. Aunque la psicología educativa ocupa el segundo lugar detrás de la psicología clínica en cuanto a perfiles de actividad profesional, sin embargo yo diría que el rol, el papel del psicólogo educativo se ha ido diluyendo en los últimos años. En este momento el psicólogo forma parte de los equipos de orientación que están en la escuela, pero su papel se ha desdibujado. En mi opinión, debería de tener un rol mucho más protagonista, especialmente en lo dirigido, poniendo el énfasis en la salud mental, en la promoción de la salud mental, en la prevención de problemas de salud mental. Para ello es fundamental clarificar cuáles son, diríamos, las funciones del psicólogo o la psicóloga educativo en la escuela, diferenciando claramente estas funciones con otros roles profesionales, como son pues, el orientador o el especialista en pedagogía terapéutica. Y esto básicamente es lo que voy a hacer un poco en la conferencia de hoy, delimitar, en primer lugar plantearé un poco lo que yo considero que deberían de ser, no que estemos haciendo eso en este momento, pero lo que yo considero que deberían de ser las funciones de un psicólogo o una psicóloga educativa en relación, diríamos, al alumnado, al profesorado y a las familias. También, en segundo lugar, comentaré la formación básica necesaria que se requiere para que ese profesional pueda cubrir todas esas funciones, ¿no? Y siempre dentro del marco de un posgrado de psicología educativa que tenga directrices propias, que habilite para el ejercicio de la profesión y que esté dentro del espacio europeo de educación superior. Y finalmente terminaré volviendo a enfatizar el gran papel que puede tener la escuela, el gran papel que pueden tener los centros educativos en la promoción de la salud mental. Y para ello he elegido dos problemas que tenemos en la escuela, que observamos de manera continua, dos problemas increciendo además en cuanto a la prevalencia de los mismos, el acoso, el ciberacoso y también la depresión infantojuvenil, no solo por la prevalencia de estos trastornos, sino también como por las graves consecuencias que tienen ambos para el desarrollo
para la salud mental con el riesgo, además de suicidio, que implican. El psicólogo educativo, yo diría que es una figura prioritaria, una figura clave dentro de un centro, dentro de los centros educativos, dentro de lo que sería un poco el desarrollo funcional y el equilibrio, ¿no?, de un centro educativo en todos los niveles de edad: educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, formación profesional. La finalidad prioritaria de un psicólogo o una psicóloga educativa sería fomentar, atender y fomentar el desarrollo psicológico, el bienestar, generar bienestar psicológico y atender también a la salud mental de todos los miembros, diríamos, de la comunidad educativa, ¿no?, de todos los agentes del sistema educativo, es decir, alumnado, profesorado, familias. Desde esta perspectiva, yo diría que el psicólogo educativo tiene dos grandes objetivos, debe tener dos grandes objetivos. En primer lugar, evaluar y diagnosticar para aportar un análisis psicológico de las situaciones y de las problemáticas, ¿no?, que tenemos en los centros, ¿no? Y también intervenir, proponer y desarrollar actuaciones que permitan precisamente actuaciones de tipo preventivo para prevenir, actuaciones para optimizar el desarrollo de las personas en estos contextos educativos y también para dar respuesta a los problemas que se han identificado. Con esta contextualización, el psicólogo ha de desarrollar múltiples actividades con, como decía antes, el alumnado, el profesorado y también con las familias. En relación al alumnado, y me focalizaría un poco en las funciones del alumnado ahora, diría que la primera función, y una función muy prioritaria, es la evaluación psicológica, psicoeducativa y el diagnóstico, y que esta función, de alguna manera evaluadora, del psicólogo tiene por objetivo detectar problemas de salud mental, trastornos de la personalidad, identificar tempranamente y diagnosticar trastornos del desarrollo, diagnosticar e identificar estudiantes que tienen dificultades intelectuales y aquellos también que tienen altas capacidades, diagnosticar chicos y chicas con trastornos de comportamiento, con trastornos emocionales, con problemas de conducta social, detectar necesidades educativas especiales y trastornos del aprendizaje, detectar adicciones o situaciones, diríamos, estudiantes con problemas de adicciones, como decía Pilar, no solo adicciones físicas al alcohol o las drogas, sino también adicciones psicológicas a Internet, a las tecnologías, a los videojuegos, al sexo, etcétera. Identificar situaciones, una situación muy problemática que está en los centros educativos y que, pese a que estamos realizando acciones en los últimos años, no vemos que estén disminuyendo, sino al contrario, están aumentando, son las situaciones de acoso, de ciberacoso, de bullying, ciberbullying, o también identificar parámetros asociados a la elección académica, vocacional y profesional, entre otros, que serían un poco objetivos de esta primera función del psicólogo, la psicóloga en contextos educativos. Para ello, el psicólogo realiza evaluaciones colectivas, evaluaciones que consisten básicamente en administrar grupalmente baterías de instrumentos de evaluación para, diríamos, medir variables que están relacionadas tanto con el desarrollo psicológico como con el desarrollo académico, ¿no?, de los estudiantes. Variables como la inteligencia, la creatividad, las estrategias cognitivas de aprendizaje, rasgos de personalidad, síntomas psicopatológicos, variables como la motivación, los intereses, la percepción que tienen, las interacciones que se dan en los grupos, la percepción que tienen los chavales de su ambiente familiar, de su ambiente escolar, sus motivaciones, sus intereses, etc. Estas evaluaciones colectivas, que han de realizarse en momentos evolutivos, ¿no?, a lo largo de todo el ciclo educativo, son evaluaciones que podríamos decir de screening y tienen como por objetivo tratar de identificar puntos fuertes en los estudiantes y también tratar de identificar problemas que puedan estar incipientes y que se puedan abordar tempranamente. Además de estas evaluaciones colectivas, como digo, de screening, el psicólogo también realiza diagnósticos individuales.
cuando precisamente hemos identificado en esas evaluaciones colectivas estudiantes con problemas, o bien a demanda de las familias o bien a demanda del profesorado. En estos casos, lo que hace un psicólogo o una psicóloga educativa es realizar entrevistas iniciales con el estudiante, con las familias, con el profesorado o con otros profesionales que considere interés al caso, para recoger información precisa sobre el motivo de consulta, los problemas que aparecen, lo que es un poco todo el desarrollo evolutivo que ha tenido ese estudiante, ¿no?, a lo largo de la vida. Detectar también no solo los problemas, sino también sus puntos fuertes. Y después de estas entrevistas, donde se recoge una parte de la información, el psicólogo también administra test psicométricos y otras herramientas de evaluación que le permiten, de alguna manera, obtener información más precisa para recoger datos en mayor profundidad sobre las variables con las que están relacionadas los problemas que hemos identificado en ese estudiante, en ese chico o chica estudiante en cuestión. Con toda la información de los test, con toda la información de las entrevistas, el psicólogo de alguna manera formula un diagnóstico, llega a una serie de conclusiones diagnósticas en base a las cuales debe de plantear una serie de recomendaciones, una serie de pautas de intervención para resolver esas situaciones problemáticas identificadas, diagnosticadas. Básicamente, tanto las evaluaciones colectivas como las evaluaciones individuales, decir que siempre se hacen también en el diagnóstico individual entrevistas de devolución, precisamente para devolver al estudiante, a sus familias, al profesorado, los resultados diagnósticos y esas recomendaciones o sugerencias, ¿no?, para resolver los problemas identificados. Decir que tanto esas evaluaciones colectivas como los diagnósticos individuales siempre concluyen con un informe psicológico donde se registra detalladamente toda la información recogida tanto en las entrevistas como en los test, se llega a conclusiones diagnósticas y se plantean, pues básicamente, propuestas de intervención para resolver las dificultades que han sido identificadas. Actualmente disponemos de muchos instrumentos de evaluación para medir todas esas variables que he mencionado, ¿no?, que tenemos que medir tanto en evaluaciones individuales como colectivas. Por ejemplo, para medir la inteligencia, pues tenemos las escalas de Wechsler, las clásicas escalas de Wechsler, las pruebas de Reynolds o Campos, las escalas de Kaufman y Kaufman, etc. Para medir aptitudes tenemos el DAT5 para los adolescentes o el AEI o el BOEN para niños y niñas de menor edad. Para evaluar la creatividad disponemos de las pruebas clásicas de Torrance o las recientes pruebas de Corvalán, o para medir variables neuropsicológicas, pues las también actualizadas muy recientemente, la MEPSI y también el Kumanin. Para evaluar rasgos de personalidad, variables de personalidad, disponemos también, y estoy poniendo solo algunos ejemplos en pantalla de las herramientas que tenemos disponibles, ¿no?, para hacer esa función de evaluación psicológica y diagnóstico. También para evaluar la personalidad disponemos como de algunos instrumentos de evaluación que nos permiten medir un amplio conjunto de variables, de factores de la personalidad, por ejemplo, el BFQ, el NeoFFI o el PAI, y también tenemos muchas herramientas para evaluar, diríamos, rasgos de personalidad unidimensionales, por ejemplo, para evaluar la capacidad de empatía, pues el TECA o el EQI, para evaluar el autoconcepto o la autoestima, el AEA, el AEP, o para evaluar la madurez intelectual en niños pequeños con el T2F, con el test de las dos figuras humanas. En los últimos años también se han desarrollado bastantes herramientas para hacer evaluación desde edades tempranas, para medir el desarrollo infantil, la adaptación y la conducta en niños de menor edad, léase la Bailey, el ABAS, el SENA, la BAS3. Herramientas para medir las interacciones, por ejemplo, las interacciones familiares a través del test de la familia o a través, a modo de ejemplo, de la escala de satisfacción familiar por objetivos, y para medir las interacciones, por ejemplo, de grupo, grupales, pues los clásicos sociométricos que hoy disponen, diríamos, de versiones computerizadas, digitalizadas para facilitar esa aplicación y que nos van a dar información muy rica sobre las redes sociales, las relaciones sociales que se producen dentro de los grupos y que muchas veces están vinculadas también a muchos de los conflictos que tienen los y las estudiantes en los distintos niveles educativos. Y finalmente también
pues medir la psicopatología, evaluar la psicopatología y otros trastornos de conducta actuales, ¿no? Hay instrumentos de evaluación psicopatológica multidimensional que nos permiten recoger síntomas de múltiples trastornos, por ejemplo el SCL-90, los recientes inventarios de Beck para niños más pequeños, el screening de problemas emocionales y de conducta, o el CUPAD, ¿no? Para recoger también, para captar información sobre problemas importantes en la adolescencia. O también herramientas de evaluación psicopatológica unidimensionales, porque miden una única variable, por ejemplo, SquiCQ para medir la esquizotipia, o el STAXI para medir la ira, o el IDER para medir la depresión, o el STAI para medir la ansiedad, el IECI, es decir, monodimensionales, y también problemas unidimensionales, por ejemplo, para captar información relevante de problemas que tenemos, como decía en este momento en la escuela, ¿no? El EDI, pues para explorar los trastornos de conducta alimentaria, los a veces incipientes trastornos de conducta alimentaria, el IECI para medir el estrés infantil en edades tempranas, el FRIDA para valorar factores relacionados con el consumo de drogas, o el test ciberbullying para medir el acoso tanto presencial, cara a cara, como el acoso tecnológico. Bien, además de estas funciones del psicólogo vinculadas a la evaluación psicológica, psicoeducativa y al diagnóstico individual, una segunda gran función con el alumnado es la intervención. Cuando hablamos de intervención, hablamos de un conjunto de acciones preventivas y terapéuticas complementarias a las que desarrolla el profesorado en el aula, es decir, la instrucción académica, y complementarias también a las que desarrollan otros miembros, ¿no?, de los departamentos también de orientación. Normalmente se realizan con el alumno, aunque suele implicar a todos los agentes del sistema educativo. Y es importante también que estas intervenciones tengan también herramientas de evaluación para poder medir la eficacia. Es decir, hay que implementar programas, hay que implementar acciones de resolución de problemas, pero hay que evaluar la eficacia, ¿no?, de esas acciones. Hay que medir en qué medida, qué efectos han tenido y en qué medida han dado respuesta a las problemáticas planteadas. Dentro de diríamos, esta intervención, podríamos diferenciar dos grandes tipos de intervención: la intervención terapéutica, y matizaré un poco en los niveles, y también la intervención psicoeducativa. La intervención terapéutica está dirigida a abordar situaciones problemáticas cuando ya se han producido. Se realiza con los y las estudiantes que tienen problemas, que tienen dificultades, que se han identificado, ¿no?, en las exploraciones diagnósticas previas, problemas intelectuales, conductuales, emocionales, de salud mental, y también no solo con estudiantes, sino con grupos de situaciones de conflicto, ¿no? Grupos que están, por ejemplo, implicados en situaciones de acoso o ciberacoso, grupos que puedan estar teniendo dificultades para afrontar las situaciones de separación o de divorcio, ¿no?, de los padres, o que están empezando a tener algunos problemas, como decía, de trastornos de conducta alimentaria, etc. Y, como digo, tanto estudiantes como grupos que han sido precisamente identificados en las evaluaciones colectivas o los diagnósticos individuales realizados anteriormente. Con estos estudiantes o grupos, el psicólogo o bien realiza un tratamiento, siempre tratamientos de primer nivel, tanto individual, grupal como familiar. Son tratamientos un poco puntuales para cuestiones puntuales, dirigidos como a dotar a los estudiantes o a las familias de estrategias que les permita abordar constructivamente la situación problema. Estamos hablando de situaciones problema no muy graves que se pueden abordar desde el contexto educativo. Y cuando, como decía al principio, pues el diagnóstico o la gravedad de los problemas no se puede manejar en el contexto educativo, derivarlos a profesionales, diríamos, externos, psicólogos clínicos, sanitarios, forenses, o centros especializados de tratamiento de los problemas, ¿no?, que hemos identificado. Realizando, por supuesto, el psicólogo un seguimiento de todos estos casos, de los estudiantes y de sus familias, y coordinando todas las acciones externas también con el centro educativo. Dentro de la intervención psicológica, pero ya psicoeducativa, no terapéutica, podríamos decir que tenemos, bueno, básicamente consiste en seleccionar programas de intervención, implementarlos y evaluar la eficacia, ¿no?, de esas intervenciones. A veces es el psicólogo o la psicóloga quien aplica esos programas de intervención,
otras veces forma al profesorado para que los aplique, otras veces es el orientador el que los aplica, o también contacta con servicios externos al centro que puedan venir al centro y realizar una serie de sesiones de intervención, de apoyo, diríamos, a esa problemática que queremos abordar. Dentro de estos programas de intervención psicoeducativa, muy relevantes dentro del trabajo del psicólogo a modo de intervención con los alumnos, podríamos diferenciar tres tipos, ¿no?, de programas en función de sus objetivos preventivos, de optimización de las capacidades del desarrollo y también de orientación académico-profesional. Dentro de los programas preventivos, los programas preventivos van dirigidos habitualmente a trabajar procesos que precisamente eviten, frenen, inhiban el desarrollo de problemas. Por ejemplo, programas para prevenir el fracaso escolar. Tenemos un 30% de fracaso escolar en secundaria. Programas para prevenir el abandono escolar. Comentaba Pilar, tenemos la segunda tasa más alta de Europa en abandono escolar. Programas para prevenir el fracaso escolar, el abandono escolar. Programas para prevenir las adicciones, tanto, como decía antes, tanto físicas, alcohol, drogas, como psicológicas, ¿no?, a internet, a los videojuegos, al sexo. Programas para prevenir la violencia, todo tipo de violencia, violencia entre iguales, bullying, ciberbullying, violencia filioparental, violencia de género. Tenemos también un problema importante de violencia de género en las parejas adolescentes, el dating violence, ¿no?, o sea, que cada vez está emergiendo más, ¿no?, conductas de violencia de género en las primeras relaciones, ¿no?, de noviazgo. Programas para facilitar, por ejemplo, la adaptación al ingreso en la escuela, para evitar embarazos adolescentes, para disminuir la ansiedad, para prevenir problemas de ansiedad, problemas depresivos, la depresión, el riesgo de suicidio, para prevenir el suicidio, problemas para prevenir problemas alimentarios, para informar a los chicos y chicas de los riesgos que tienen las redes sociales o internet y prevenir que se desarrollen problemáticas vinculadas más que al uso, muchas veces al abuso o al mal uso, ¿no?, de estas herramientas. Por ejemplo, o sea, a modo de ejemplo. Otro tipo de programas son los programas de optimización del desarrollo. Estos programas están dirigidos a trabajar variables que optimicen al máximo, que mejoren al máximo el desarrollo infanto-juvenil. Por ejemplo, programas para fomentar el desarrollo psicomotriz que contienen actividades que estimulan el desarrollo del cuerpo y los sentidos. Programas para fomentar el desarrollo cognitivo, es decir, que trabajamos con ellos variables relacionadas con la inteligencia, la atención, la memoria, el razonamiento lógico verbal y no verbal, las estrategias cognitivas de aprendizaje, la creatividad, etc. Programas para fomentar el desarrollo social, desarrollando actividades que les permitan a los chicos y chicas desarrollar sus capacidades, por ejemplo, de comunicación, los hábitos de escucha activa, para desarrollar la conducta prosocial, para desarrollar la capacidad para resolver conflictos interpersonales de manera pacífica, constructiva, utilizando, diríamos, el diálogo y la negociación. Programas para fomentar el desarrollo, o sea, actividades para fomentar el desarrollo de valores ético-morales positivos, de educación en derechos humanos, diálogo, tolerancia, paz, justicia, libertad, solidaridad, etc. Programas para fomentar el desarrollo afectivo emocional, es decir, que contienen actividades para enseñar a los estudiantes, a los y las estudiantes, a identificar emociones positivas y negativas, que les ayuden a ser capaces de analizar las causas y las consecuencias de las emociones, también positivas o negativas, a regular sus emociones, a expresar emociones incluso negativas, pero de manera adaptativa, de manera positiva. Actividades para trabajar la capacidad de empatía, la capacidad para ponerse en el punto de vista de otro, para meterse en los zapatos de otro, la capacidad para hacerse cargo, ¿no?, de los cognitiva y afectivamente de los estados emocionales de otros seres humanos, para mejorar la autoestima, la estima de los demás, etc. Y también programas para optimizar los hábitos de salud, sueño, alimentación, ejercicio físico, drogas, alcohol, etc.
Y finalmente, programas de orientación académico-profesional. El psicólogo normalmente previamente ha realizado evaluaciones donde ha medido variables vinculadas con la orientación académico-profesional. Ha medido la inteligencia, la creatividad, las estrategias de aprendizaje, los hábitos de estudio, ha recogido información de los rendimientos académicos, de los intereses y las motivaciones de los chicos y chicas, tanto para lecciones académicas como lecciones de tipo profesional. Y tras estas, diríamos, evaluaciones, como digo, o el profesorado o el orientador implementa estos programas de desarrollo vocacional, de entrenamiento en técnicas de estudio, de mejora del rendimiento académico, etc. Hasta aquí las funciones del psicólogo, de la psicóloga en relación al alumnado. ¿Qué funciones tiene el psicólogo educativo en relación a los profesores, al profesorado? Pues yo marcaría 5 grandes funciones. En primer lugar, aportarles información sobre las evaluaciones, tanto colectivas como los diagnósticos individuales que se han llevado a cabo con los estudiantes, como siempre con las debidas garantías, ¿no?, de confidencialidad, ya que si el profesorado dispone de información sobre la inteligencia, las características intelectuales de esos estudiantes, sobre sus estrategias de aprendizaje, sus rasgos de personalidad o sus dificultades, podrá entenderlos mejor y podrá ayudarlos mejor. Asesorar y colaborar también con los docentes, con los y las docentes, por ejemplo, en el análisis de situaciones problemáticas que se dan en el aula y aportando soluciones, ayudando, diríamos, en las soluciones, ¿no?, de las mismas. Conductas disruptivas, desmotivación, alteraciones emocionales, problemas de convivencia, etc. Y además también asesorar y colaborar, por ejemplo, en otras actividades vinculadas con su función docente, ¿no? Por ejemplo, pues en la comprensión de procesos de enseñanza-aprendizaje, en el plan de acción tutorial, en el desarrollo, por ejemplo, el aprendizaje de técnicas de comunicación, de técnicas de aprendizaje cooperativo, en técnicas de dinámica de grupos, etc. Y, cómo no, también asesorar y colaborar en la atención a la diversidad, ya que este es diríamos, una situación en este momento que está en todos los centros educativos. Hay una amplísima diversidad en el colectivo del alumnado y es necesario también, bueno, el psicólogo tiene ahí un papel de alguna manera de asesoramiento, de colaboración en esa atención, ¿no?, a la diversidad. Formación, formar al profesorado, es decir, el psicólogo educativo organiza cursos de formación, organiza conferencias, debates, pues por un lado en relación a programas, por ejemplo, de intervención que se van a implementar, o también en temas de interés, o sea, temas que tenga interés, ¿no?, el profesorado para realizar un poco esos cursos de formación o esas conferencias sobre esos temas. Otra función muy importante y muy conectada con la salud mental, apoyar emocionalmente al profesorado precisamente para favorecer su salud mental, es decir, dar un servicio que permita prevenir o minimizar muchos de los problemas que tienen los docentes y las docentes en los centros educativos, ¿no? El síndrome del burnout, el estar quemado, que se da en muchos momentos a lo largo, ¿no?, de toda esa carrera, amplia carrera docente, ¿no?, que realizan, o ahora mismo en los efectos tan importantes, no solo para el alumnado, sino también para el profesorado, de las situaciones que hemos pasado con el COVID. Y quizás como una función secundaria diría también investigar. Yo creo que el psicólogo o la psicóloga educativo tiene también como misión, de manera secundaria, pero conducir investigaciones en colaboración con el profesorado, con los docentes y con otros agentes, otros profesionales externos en temas relacionados con la psicología educativa. Hasta aquí el profesorado. ¿Qué tiene que hacer, qué debería hacer el psicólogo en relación a las familias? ¿Qué funciones podríamos marcar? Bueno, pues 3 funciones yo marcaría. Una, aportar información diagnóstica, es decir, aportar a los padres información tanto de esas evaluaciones colectivas como de esos diagnósticos individuales en los que ellos han participado de manera directa. Y también asesorar a los padres en el manejo de situaciones problemáticas. Hemos comentado muchas situaciones problemáticas. Las familias, hay momentos que pueden estar pasando situaciones de pérdida, tener dificultades para hacer una elaboración de un duelo, luego situaciones de pérdida, divorcio, fracaso escolar, anorexia, adicciones, acoso, es decir, problemáticas que puedan estar de alguna manera implicadas, ¿no?, en la vida de esa familia. Y
En conexión con esto también, una segunda función del psicólogo es formar a los padres. Formar a los padres en dos direcciones. Formar a los padres para que ellos puedan optimizar el desarrollo de sus hijos e hijas, por ejemplo, dándoles, organizando conferencias y debates con ellos, pues sobre características evolutivas, por ejemplo, en cada momento del ciclo vital, sobre pautas educativas de los hijos que ayudan a que sus hijos puedan regular mejor su comportamiento y sus emociones, estrategias de comunicación con los hijos, estrategias para fomentar la autoestima o la inteligencia emocional de los hijos, etcétera. Y también formar para, diríamos, eh, para problemas, ¿no? Para darles formación relacionada con los problemas infantojuveniles, con los problemas que se van a encontrar ellos en distintos momentos evolutivos que atraviesen, ¿no? Las vidas de sus hijos e hijas. Y en ese sentido, pues los que he mencionado fundamentalmente antes. Y en tercer lugar, también intervenir terapéuticamente. Hay muchos problemas que se pueden, problemas de carácter familiar, que con sesiones de familia, de manera relativamente sencilla, se pueden abordar, se puede dotar a la familia de estrategias de afrontamiento y de resolución de esas situaciones conflictivas que están viviendo sin tener que ir a una terapia externa de alta duración. Pero también cuando de alguna manera el psicólogo se encuentra que los problemas familiares son graves, y que no se puede abordar desde el contexto educativo porque son intervenciones, como decía antes, de primer nivel, las que podemos llevar a cabo desde este contexto, pues derivar a profesionales externos o servicios especializados que puedan dar salida, diríamos, a esos problemas, a esas soluciones. Bueno, lo mismo que decía con los instrumentos de evaluación, en las últimas décadas, porque hace 40 años no había programas de intervención ni preventivos, ni de optimización del desarrollo, ni nada, pero en las últimas décadas se han desarrollado muchos programas de intervención. Por ejemplo, programas para fomentar el desarrollo socioemocional, por mencionar algunos ejemplos, para trabajar variables socioemocionales en la infancia, pues los programas Juego, el programa Emociones, el programa Fortius, el programa Sentía para trabajar autoestima, y también programas de intervención emocional para adolescentes, para trabajar y desarrollar su inteligencia emocional, como son el ITEMO o el PREDEMA. Programas también para fomentar el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual, a modo de ejemplo, el PIAR, que estimula el desarrollo de la atención y de la reflexividad, la aventura pirata como entrenamiento también de la atención y de funciones ejecutivas, o el ABC Dislexia para trabajar con niños y niñas que están teniendo algunas dificultades incipientes con esos problemas, ¿no?, de lectoescritura a partir de los 5 años. Se han desarrollado también muchos programas preventivos en temáticas que nos están preocupando en este momento mucho, como es el acoso y el ciberacoso. Por mencionar algunos programas, pues destacaría el ciberbullying del profesor Luengo, el Ciberprogram 2.0 o el Cibereduca Cooperativo, que lo mencionaba Pilar y lo hemos desarrollado desde la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, la guía de intervención psicoeducativa al acoso escolar de Pilar Calvo y de Pedro Vallés, que además de esta guía tienen un montón de materiales precisamente para trabajar este tema. Se han desarrollado también programas para prevenir adicciones, adicciones a Internet, adicciones a los videojuegos, adicciones al móvil, como el Aditec, o programas como el Saluda para prevenir las adicciones al alcohol, a las drogas, etc. Desarrollo psicosexual, también toda la temática de sexualidad, embarazos adolescentes, preocupa, y también en los últimos años, y a modo de ejemplo comento Logaritmos, es un programa de conocimiento vinculado a la sexualidad, de conocimiento psicosexual y también, como decía, pues de prevención de alguna manera de esas problemáticas que puedan estar asociadas a la sexualidad. Y programas relacionados con la violencia de género, es decir, el programa previo y tú qué quieres ser, o la Aliados, que como comentaba, están dirigidos como a reducir conductas sexistas y también a que los chicos y chicas tomen conciencia de qué es la violencia de género en esas etapas adolescentes, porque muchas veces confunden diríamos, conductas agresivas de violencia de género con amores mal queridos, ¿no? O sea, es que tiene celos y por eso me quiere y por eso me hace estos comportamientos. Bueno, ayudan a clarificar estos programas con ellos qué es violencia de género y a prevenirlas.
Hay también un nivel de terapia que podemos hacer los psicólogos educativos en la escuela. Para ello se han desarrollado unos cuantos juegos terapéuticos en los últimos años y estos programas se hacen con pequeños grupos de estudiantes que comparten alguna problemática, ¿no? Pues programas, por ejemplo, juegos para trabajar la elaboración del duelo, que a veces hay situaciones de duelo patológico y está costando elaborar una pérdida muy significativa y se hace ese trabajo en pequeños grupos, programas para ayudar a los chicos y chicas a expresar la cólera y la rabia de manera adaptativa, a desarrollar habilidades sociales o habilidades sociales y cognitivas, pues muy vinculadas igual a trastornos de ansiedad o de depresión, programas para trabajar el afrontamiento de la separación y el divorcio que suele generar muchas dificultades en los hijos e hijas, o incluso el programa Coletas y Verdi para identificar y prevenir también todo el problema del abuso sexual infantil. Obviamente, cuando detectamos estas situaciones de abuso, las intervenciones han de ir más allá de lo escolar y diríamos hacer intervenciones de tipo clínico, forense, judicial, etcétera. Y para concluir, también decir que el psicólogo puede abordar con grupos de padres, y tenemos muchos programas también en este momento para trabajar con grupos de padres, pues para enseñar a los padres cómo afrontar conductas problemáticas que tienen los hijos, enseñar a los padres a desarrollar la conducta prosocial en los hijos, como a aprender pautas de educación positiva, de comunicación, el tema de la corresponsabilidad familiar, las situaciones de posdivorcio, ¿no? También, pero ya con padres, ¿no? Con grupos de padres. En este punto, y dicho, diríamos, lo más relevante, ¿no? Funciones del psicólogo con el alumnado, el profesorado y las familias, es el momento de preguntarse si la inclusión del psicólogo educativo es una necesidad que está cubierta, ¿no? En los centros educativos actualmente. Pues hay que decir que no, o sea, que absolutamente no. Que hoy tenemos en los centros educativos un gran déficit de atención psicológica al alumnado y también de apoyo y asesoramiento al profesorado y a las familias. Yo diría que los problemas que hay que abordar en un centro educativo son complejos, sobre todo en lo que tienen que ver con la conducta y con las emociones, y requieren de un profesional especializado que pueda de alguna manera tener conocimientos y competencias, saber hacer en relación a todas esas funciones que he comentado. Para ello, y dado que el papel del psicólogo en los últimos años se ha ido diluyendo en contextos educativos, yo diría que hay que delimitar claramente las funciones del psicólogo educativo y diferenciarlo de otros roles profesionales que puedan estar en el departamento de orientación o externos. Hay que incluir psicólogos en todos los centros educativos especializados en las distintas etapas educativas y con una ratio de alumnos que sea razonable, que sea realista y que les permitan llevar a cabo pues, esas funciones, ¿no? que acabamos de comentar. Y esto no se puede realizar sin tener un posgrado de psicología educativa que dé esa formación. Así que es fundamental crear un posgrado de psicología educativa con directrices propias, que habilite para el ejercicio de la profesión, como ahora mismo tenemos para los psicólogos sanitarios o los clínicos, y que esté dentro del espacio europeo de educación superior. ¿Qué formación tiene que recibir este psicólogo educativo? Bueno, en esto me sumo a lo planteado por el Consejo General de la Psicología en el manuscrito, en el documento de acreditación nacional que han redactado, en el que básicamente plantean la importancia de adquirir conocimientos y competencias vinculadas a esas 4 grandes funciones: evaluar, prevenir, optimizar y tratar. Y plantean estas áreas de formación básica para este posgrado: psicología evolutiva del ciclo vital, psicopatología al desarrollo, psicología al aprendizaje, evaluación psicológica, psicoeducativa y también diagnóstico diferencial, y formación relativa a los programas de intervención para prevenir y optimizar estos problemas, asignaturas vinculadas también a la atención a la diversidad, al impacto de las tecnologías y de las redes sociales en la conducta, a la orientación vocacional y profesional, a la orientación, asesoramiento y formación del profesorado, y lo mismo además
intervención con familias, deontología profesional o diseños de investigación. Y paso ya a finalizar, como decía antes, volviendo a enfatizar, poniendo un punto de énfasis en la gran importancia que puede tener la escuela en la promoción de la salud mental. Yo antes he dicho que los psicólogos implementan programas preventivos, implementan programas para optimizar el desarrollo socioemocional, para desarrollar competencias sociales emocionales, y sabemos que esas variables que estamos trabajando con esos programas están vinculadas a la salud mental. He querido elegir de todos esos problemas que tenemos en la escuela, he elegido dos a modo de ejemplo, como decía antes, porque son problemas, el acoso y el ciberacoso y la depresión infantojuvenil, son problemas que, como decía, tienen alta prevalencia, es decir, hay un porcentaje muy alto de estudiantes que lo sufren, tienen graves consecuencias para el desarrollo y para la salud mental y por las graves, diríamos, riesgos de suicidio que ambos implican. En relación al acoso y al ciberacoso, sabemos que la victimización es un problema de salud mental. En el extremo tenemos chicos y chicas que cada año se suicidan porque no pueden soportar esa situación, pero más allá de estas graves consecuencias, de estas consecuencias fatales, nefastas, las víctimas de acoso y ciberacoso suelen sufrir graves consecuencias, como decía antes, en su desarrollo y en su salud mental. Y tienen muchos problemas académicos, emocionales, psicosociales, físicos y también psicopatológicos. Normalmente las víctimas de bullying, de ciberbullying, las víctimas de acoso en general rechazan ir a la escuela y muchas veces chicos con grandes capacidades intelectuales fracasan escolarmente. Las víctimas tienen sentimientos de inseguridad, de soledad, de infelicidad, baja autoestima, sentimientos de culpa, paradójicamente se sienten culpables, tienden a pensar que algo tienen ellos que les hace merecedores de las agresiones, los insultos o las humillaciones, ¿no?, que les están haciendo. Tienen sentimientos de vergüenza, tienen miedo y también muchos sentimientos de ira, de frustración, de irritabilidad, de agresividad. Desde el punto de vista psicosocial, las víctimas se encierran en sí mismas, se aíslan socialmente y en casos extremos llegan a desarrollar hasta fobias de tipo social, ¿no? A nivel físico, pues en el acoso presencial cara a cara también hay un impacto físico por las agresiones físicas y los golpes, moratones o palizas que sufren, a veces leves y a veces muy graves, que ya hemos tenido casos de situaciones muy graves. Y finalmente, decir que las víctimas tienen muchos síntomas psicopatológicos, tienen muchos problemas tanto externalizantes como internalizantes. Problemas psicosomáticos, estrés postraumático, trastornos en el sueño, hiperactividad, problemas de adicción al alcohol y a las drogas y adicción y dependencia de las tecnologías, síntomas de ansiedad, a veces ataques de pánico que, como digo, llegan a desarrollar hasta fobias, síntomas depresivos todos, muchos ideación suicida y muchos consuman el suicidio. Todos sabemos que el suicidio, o sea, el acoso infantojuvenil es la principal causa del suicidio en la infancia y la adolescencia. Además, todos estos problemas muchas veces no terminan en el momento que termina el acoso, sino que se perduran a largo plazo, incluso en la vida adulta. Son muchos los adultos que vienen a las consultas de los psicólogos con problemas de ansiedad, depresión, con fobia social y que han sufrido acoso y ciberacoso en la infancia, la adolescencia o la juventud. Pero ser agresor tampoco sale gratis. También los agresores tienen muchos problemas, diríamos, también académicos. No suelen ir al aula, no suelen ir a clase, fracasan escolarmente. Muchos problemas emocionales, son chicos y chicas con falta de empatía, con crueldad e insensibilidad ante el dolor ajeno, no tienen sentimientos de culpa por lo que hacen, baja responsabilidad, baja autocrítica, muchas dificultades para controlar la ira y la impulsividad, inestabilidad emocional, bajo optimismo y baja felicidad también.
Desde el punto de vista psicosocial, pues sabemos que tienen grandes déficits en las habilidades sociales, muchos problemas en las relaciones interpersonales y muchas conductas agresivas y también antisociales. Y desde el punto de vista psicopatológico, conductas agresivas, antisociales, delictivas, consumo de alcohol y drogas. Estos son todos resultados de investigaciones, dichos así muy rápido y sin mencionar los estudios, pero son todos resultados extraídos de la investigación que ha habido en las 2 últimas décadas sobre las consecuencias, ¿no?, del bullying y ciberbullying. Algunos también tienen ansiedad, incluso algunos depresión y ideación suicida, ¿no? Hay que decir que ser acosador en la infancia o en la adolescencia puede ser la antesala de la conducta delictiva, de la violencia de género, del maltrato a los hijos, de la violencia en el trabajo. Así que todo el trabajo que podamos hacer en la escuela de identificar el acoso, el ciberacoso, de poner en marcha programas de prevención e intervenir en cuanto aparece, todas esas acciones van a redundar directamente en la salud mental, sin ninguna duda, de esos estudiantes. El segundo ejemplo, y con esto ya terminaré, el segundo ejemplo que quería comentar era un problema que tenemos en las aulas y que pasa totalmente desapercibido, no solo en las aulas, sino también en las familias. La depresión en la infancia, en la adolescencia, está ahí sentada en el pupitre, pero no la vemos. Por los estudios sabemos que la prevalencia de niños con depresión oscila entre aproximadamente 4 o 5%, en adolescencia 6-7%, o sea, las prevalencias son importantes. Sabemos que el comienzo de los trastornos depresivos mayores está como en la pubertad, 11-12 años, pero los síntomas depresivos tempranos ya están de 7 a 8 años. Todos los trastornos emocionales, ¿no?, de la infancia y de la adolescencia influyen de forma muy importante en todo el desarrollo porque afectan a todas las áreas del funcionamiento humano. Tiene graves consecuencias para el rendimiento académico, generan problemas familiares y sociales, problemas de salud, muchos problemas psicosomáticos y, como decía antes, también tentativas de suicidio y a veces suicidio consumado. No hay que olvidar el riesgo de suicidio que tiene la depresión y no hay que olvidar lo que nos ha transmitido la OMS ya desde hace tiempo, que el suicidio es la segunda causa de muerte no natural en personas de 10 a 24 años. Sabemos que la depresión en la infancia y la adolescencia tiene una continuidad con la depresión en la etapa adulta, que aquellas personas que han sufrido depresión en la infancia y en la adolescencia tienen mayor probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo mayor, un trastorno depresivo persistente, una distimia o otras patologías mentales en la vida adulta. Así que vuelvo otra vez a la misma conclusión. Todo lo que podamos hacer en la escuela por identificar los síntomas depresivos de manera temprana, por desarrollar programas de prevención de trastornos emocionales, donde dotarles a los estudiantes de herramientas precisamente para afrontar esos pensamientos negativos, esas emociones negativas y desarrollar en ellos la capacidad de resiliencia, pues va a redundar sin ninguna duda en la salud mental, va a promover la salud mental, va a prevenir los problemas posteriores de salud mental. Con esto termino un poco mi intervención, pero no antes sin decir que entiendo que la escuela es un lugar donde aprender, pero es también un lugar donde formar personas y es un lugar donde promover la salud mental de todos. Como decía, con esto concluyo la intervención y bueno, pues quedo a vuestra disposición, si nos queda algo de tiempo no, Pilar nos lo marcará, para comentar cuantas cuestiones queráis comentar. Muchísimas gracias por la atención. Vale. Si tenemos preguntas, Beatriz las recoge, las trae. Si desde el chat también han hecho algunas... No, vale. Muy bien. Vale, bueno, igual le he liado. Parece que no. Estaba queriendo sacar para que no molesten los... Te atiendo ahora mismo, Pilar, ¿eh? No, tranquilidad. Listo, perfecto. Dime. Sí. Hemos visto las competencias del psicólogo educativo, pero ¿de qué se encargaría entonces el orientador? Bueno, yo creo que el orientador tiene toda... bueno, voy a terminar la pregunta. Hay aquí una lucha con los psicopedagogos, ya que ellos también aplican cuestionarios, lo he dicho. ¿Qué entonces debe hacer el orientador? Bueno, yo entiendo la figura del orientador como una figura con gran potencial en todo lo que tiene que ver con lo pedagógico.
con lo pedagógico, pero entiendo que el psicólogo, entiendo que no tiene la formación para hacer las evaluaciones, el nivel de evaluación y de diagnóstico para el que sí se le ha formado el psicólogo, y además se reforzaría toda esa formación en el contexto de un posgrado de psicología educativa. Y quizás tampoco para hacer algunas, no tiene la formación para hacer algunas intervenciones terapéuticas que podemos hacer desde contextos educativos, como decía, de primer nivel, que pueden permitir atajar los problemas al inicio, tempranamente, y evitar que esos problemas vayan hacia adelante. Yo creo que no se trata tanto de una lucha. Yo, mira, le decía a Pilar que yo entré a trabajar como psicóloga escolar hace más de 40 años, ¿no? Y en aquel momento os he transmitido pues muchas de las cosas que hacíamos. Luego me pidieron en su momento escribir las funciones de psicólogo educativo en la revista Infocop Online, y dije, bueno, en mi opinión, y el Consejo General de la Psicología ha asumido todas esas funciones y las ha mejorado respecto a lo que yo hice. En 2008 cuando ella lo escribió, antes de que surgiera la figura de la orientación. Recordamos que previamente estaba el especialista en psicología y el especialista en pedagogía. Entonces Maite sí que elaboró precisamente todo este planteamiento porque había simplemente las diferencias en función de la formación. O sea, no tanto de que alguien sea más que nadie, sino que lo que en aquel momento Maite expresó, y ahora mismo lo seguimos diciendo, que cada profesional intervenga en función de su formación. Lo que nos encontramos es que en la escuela, en muchos momentos, en relación a la psicología, cuando hemos pedido que se diera respuesta a los problemas psicológicos, lo que se ha dicho es, no, esto es orientación. La orientación no se ocupa de eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el gran potencial que existe en el ámbito educativo no se ha respondido porque la orientación no dice que haya que responder. Y es más, algunas personas, claro, como hay esta diversidad, recordemos que hay pedagogía, psicopedagogía, psicólogos y personal que no tiene esta formación, que son un arquitecto, un periodista que ha aprobado una oposición y ha hecho un máster. Pero vamos a preguntarnos si estudiando la oposición y con el máster de formación del profesorado, alguien puede comprender el comportamiento humano para entender toda su complejidad, para comprender la interacción que hay entre todos los procesos que conforman a la persona, para saber aplicar las herramientas y los cuestionarios, porque es verdad que quien ha preguntado ha dicho, otros profesionales aplican cuestionarios, por supuesto, pero vamos a recordar que muchas de estas herramientas también hay que tener una formación específica para una buena aplicación e interpretación, que de eso se trata. Entonces, en este sentido, es únicamente lo que decimos es, aprovechemos todo el gran potencial que hay en la escuela y cada profesional que intervenga de acuerdo a su formación, pero que intervenga de acuerdo, porque también lo que encontramos es que en la escuela, y en este caso, fijaros, aparte de la orientación, se adjudican muchas tareas a profesores con una carga enorme, que tampoco el profesorado tiene una formación cualificada. Cuando digo cualificada, sí tiene formación para comprender, pero no la profundidad de lo que hablamos, para poder detectar señales de riesgo de suicidio, y estamos intentando a lo mejor que ahora enseguida se haga, o de abuso sexual. Tenemos la figura del coordinador de bienestar que ya se ha publicado, y vamos a pensar qué profesionales van a ejercer esas funciones. Entonces, lo que decimos es, la ciencia ha acumulado conocimiento, como nos está mostrando la profesora Gary Gordovil. Pues apliquemos lo que la ciencia nos está dando, pero por personas en cada momento que estén formados para ello. Y en ese caso podremos ser eficaces y eficientes, ¿no? Bueno, sí, perdona, sí, que era solamente me sumo para totalmente a lo que recordar dices. era por lo de ver las etapas históricas, es decir, que hasta el 2008 lo que ocurrió y qué pasó después con la figura de orientación. Sí, no, Pilar, me sumo, no tengo nada que decir, lo has dicho perfecto. La colaboración, o sea, yo creo que la clave es colaborar, no plantearse pugnas. Yo creo que hay algunos especialistas, los psicólogos son, diríamos, tienen menos formación en todo lo pedagógico,
¿para qué nos vamos a meter ahí? Tenemos formación en salud mental. Entremos ahí en la escuela y digo, y los orientadores tienen una formación mucho más amplia en todo lo que tiene que ver con la orientación vocacional, profesional, con todo lo pedagógico, con muchos programas que efectivamente pueden ser ellos los que implementen esos programas, y yo no creo que tanto se plantee una situación de pugna, sino una delimitación de roles. Mira, me viene a la mente un ejemplo. Cuando os decía, yo estuve en la escuela bastantes años trabajando como psicóloga educativa y hace ya muchos años, pero hacíamos diagnósticos individuales, o sea, teníamos un servicio de psicología, venían los padres, nos demandaban un diagnóstico y hacíamos ese diagnóstico. Ya hace muchos años que en la escuela no se hacen esos diagnósticos, por lo menos en Euskadi, lo que yo conozco allí. Y se derivan, esos diagnósticos individuales se derivan o a los centros de salud mental o a otros profesionales, y muchas veces, si los padres no tienen recursos económicos, entran en unas listas de espera de lo que llaman ahí los CEP, los COP, o ahí berritzegunes, bueno, creo que son los centros de orientación pedagógica, entran en unas listas de espera donde hay un psicólogo que va sumando y sumando y sumando listas de espera para hacer diagnósticos individuales, llegar a conclusiones diagnósticas y dar las orientaciones pertinentes de derivación de tratamiento, etcétera. Entonces yo creo que hay muchas cosas que el orientador no está pudiendo abarcar porque no tiene formación para ello, tiene una formación extraordinaria en muchas cosas que los psicólogos no tenemos formación, y la clave es ponernos de acuerdo, colaborar y desarrollar conjuntamente, como decíamos, o sea, fomentar el desarrollo psicológico y académico de los alumnos, y que la escuela sea un contexto de aprender, de formar personas y de potenciar, ¿no?, la salud mental de todos, ¿no? ¿Hay alguna